Dicen que si uno no revisa su pasado está obligado a repetirlo y hay autores que nos obligan a revisar ese pasado a través de la novela, a través del periodismo. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe en esta edición de Esferas una de esos autores que además ha sido una de las máximas vendedoras de libro de los últimos años. Bienvenidos. Pues como les decíamos, tenemos la oportunidad de platicar en esta ocasión aquí en Esferas con Julia Navarro, autora de este libro que se llama Dime quién soy, que ha sido pues muy bien recibido por los lectores, muy bien recibido por la crítica y se suma a otras novelas que también tiene Julia Navarro que han sido muy bien vendidas, que a su vez se vinieron a sumar a una serie de publicaciones periodísticas que ha hecho nuestra invitada del día de hoy. Así que nos da muchísimo gusto recibirte, Julia. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros. Pues antes que nada, platicar acerca de este libro, pero también de los que lo antecedieron. Se ha vendido muy bien y ha sido, además de una espléndida periodista, una espléndida novelista que ha vendido muchos libros. Sí, la verdad es que he tenido la inmensa suerte de contar desde la primera novela con el favor de los lectores. Cuando publiqué mi primera novela, La Hermandad de la Sábana Santa, se produjo una especie de pequeño milagro. Fue una novela que batió récord, se vendieron más de 2 millones de libros en todo el mundo. ¿2 millones? Sí, Wow. se tradujo a 30 idiomas y la segunda era lo difícil. Todo el mundo me esperaba con la escopeta cargada diciendo, bueno, Claro. La primera le ha salido bien, Sí, sí. veremos cómo va la segunda. Sí, sí. Y la segunda fue La Biblia de Barro, sucedió lo mismo, fue una novela que se vendió también no solamente en España, en América Latina, sino en otros muchísimos países también, en una treintena de países. Con la tercera volví a tener suerte, con La Sangre de los Inocentes, y ahora Dime quién soy es mi cuarta novela, es una novela muy especial, es una novela que trata de algunos de los acontecimientos más importantes del siglo que hemos dejado, de nuestro siglo, el siglo XX. Tú decías que si no se conoce la historia, bueno, el hombre puede volver a repetir los mismos errores. Claro. Yo creo que no podemos entender quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. No podemos ni siquiera entendernos a nosotros mismos si no sabemos cuál ha sido nuestro pasado, no solamente nuestro pasado más reciente, sino nuestro pasado más lejano. Y yo con esta novela, con Dime quién soy, lo que hago es agarrar al lector de la mano y decirle, acompáñeme a recorrer algunos de los principales episodios del siglo que acabamos de dejar, del siglo XX. Entonces es una novela que comienza con la Guerra Civil Española y termina el día que cae el muro de Berlín. Y además utilizas esa revisión del pasado, también del personaje. El pretexto del personaje central es ir a buscar a una mujer de la que solo sabe un nombre. Efectivamente, un joven periodista, pues como tantos colegas nuestros, un treintañero que trabaja para un periódico digital, recibe el encargo de su familia de indagar sobre la vida de una antepasada, de su bisabuela, una mujer que un día desapareció dejando a su marido y a su hijo. Entonces él empieza una investigación, no sabe por dónde buscar, pero como es periodista, al final se las termina arreglando y se encuentra con una vida apasionante. La vida de una mujer que nace en 1917, el año de la Revolución Soviética, que abandona España en vísperas de la Guerra Civil y que tiene una vida absolutamente trágica y fascinante a la vez. Es una mujer que vive en la Rusia de Stalin, que sufre la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, los campos de exterminio, la Guerra Fría, y entonces a través de la historia de esta mujer vamos metiéndonos en esos acontecimientos tan dramáticos que se vivió en el siglo XX. Se dice, Julia, que los libros son ventanas a otros mundos y en este caso tú te propones jugar un papel, digamos, como de educadora para que el lector se entere o profundice más sobre ciertos capítulos de la historia. Yo me conformo con invitar al lector, en primer lugar, a hacer una reflexión sobre el siglo que hemos dejado,
un siglo, yo creo que es el siglo más cruento de la historia de la humanidad, el siglo en que ha habido dos guerras mundiales, el siglo del estalinismo, el siglo del fascismo, el siglo del mundo dividido en dos bloques. Entonces lo que les invito es a esa reflexión, pero también les invito a disfrutar de unos personajes con los que se pueden sentir en algunos tramos identificados. Es una novela de personajes complejos, de personajes difíciles, personajes que nos van a enternecer en algunos momentos, vamos a aborrecer en otros, nos van a producir piedad, odio. Son unos personajes muy controvertidos y unos personajes muy potentes con los que yo creo que los lectores se van a identificar, y también el objetivo de una novela es llevar al lector a otros mundos, a otros países, contarles una historia. Entonces yo, con Dime quién soy, aspiro a haberles contado una historia que les llegue al corazón, pero al mismo tiempo reflexionar sobre lo que fue la política en el siglo XX, cuyas consecuencias tenemos hoy en el siglo XXI, y sobre lo que fue un siglo que yo creo fue un siglo importante también, porque fue el siglo de los grandes descubrimientos y un siglo importante para la mujer. El siglo XX es el siglo de la mujer, es el siglo en que las mujeres dejamos de ser una nota a pie de página para convertirnos en ciudadanas de primera, en ciudadanas con todos los derechos, y desde ese punto de vista, para mí novelar el siglo XX ha sido todo un desafío. Claro, porque parece que está lejano, pero apenas en este siglo se conquistó en algunos países, entre ellos México, el voto para las mujeres, su participación política y su participación en todos los ámbitos. Venga a platicar de esto después de la pausa, ¿te parece, Julia? Sí, y también claro. platicamos acerca de la transición en España y una pregunta que seguramente te harán muchísimo, que es ¿qué tanto hay de Julia Navarro en los personajes que se plasman en esta novela? Vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.